Palabra de mujer. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta con alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Es un placer llegar hasta sus hogares en esta tarde y además llegar cuando estamos un día antes de la celebración nacional. Y también tenemos a una personita importante de cumpleaños en este día, ¿no, Paola? Sí, gracias. Nadie se olvidó, las tengo locas a todas aquí. Quiero mandarle un beso grande. Hoy día mi hija, mi nena hermosa, preciosa, está de cumpleaños. Te amo con toda mi alma, te mando un besito. Nos vemos más tarde cuando termine el programa y te busco del colegio. Francesca, feliz cumpleaños. Es importante mandarle. Francesca, de nombre de todo el equipo de Palabra de Mujer, la queremos muchísimo a Francesca. Además que Francesca es una hija ejemplar, ¿no, Paola? No sé si es una hija ejemplar, pero es la hija maravillosa. Pero ella no... Que me eligió como su mamá y no me hagas hablar más porque me pongo a llorar. Ella nunca te ha dado, por ejemplo, algún problema o algún síntoma de ser una niña violenta. No. Es el tema que nos ocupa hoy. Todas tenemos, quienes tenemos la dicha de ser madres, tenemos hijos con diferentes características. ¿A quién no le ha tocado alguna vez estar en el mercado, estar en el supermercado haciendo compras y ver un niño haciendo una pataleta y que de repente empieza a golpear a la mamá? Para mí, por lo menos, me causa un impacto muy fuerte el momento en el que veo que la mamá se ríe o dice, ay no, pero es que él es así, y no corrige. Este hecho de no corregir, por lo menos a mi punto de vista, vuelvo a repetir, perdón que suene un poco yoísta, nos puede llevar a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo a criar o a ir formando un niño violento. Tenemos dos invitadas de lujo hoy día. Está con nosotros la licenciada Fabiola Guachaya, ella es psicóloga clínica, experta en terapia de familia, y la licenciada Pamela Aguirre, quien viene a nutrirnos con toda su experiencia de haber trabajado durante 8 años en la Defensoría de la Niñez, también como psicóloga. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo están? La verdad que bien, un placer nuevamente compartir con ustedes, ¿no? Siempre la invitación a PAT, a Palabra de Mujer, es grato, ¿no? Porque se tocan temas bastante interesantes. Siempre cuando comento que voy a venir aquí, dice realmente que son temas muy bonitos, muy interesantes, las maneras como ustedes lo abordan. Vámonos al grano ahora, porque al final, cuando estamos en lo más interesante de nuestro tema, nos quieren cortar. Quiero preguntarle a usted que ha estado precisamente en la Defensoría de la Niñez. A veces uno dice, ¿qué es un hijo violento, no? Y cómo lo identifica. ¿Cómo podemos, no sé cuál de las dos en su campo profesional nos puede decir cómo identificamos si un niño es violento o simplemente es una pataleta de malcriado? Bueno, a grandes rasgos, por el tema que ahora ya estoy independiente, ¿no? He trabajado bastante tiempo en Defensoría de la Niñez, los servicios legales integrales. En realidad los casos son ya porque se dan adolescentes infractores, ¿no? Entonces, prevención necesitamos bastante. Pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo identifico? ¿Te parece si para que sea un poco más gráfico podemos revisar unos cuadros en donde están los síntomas de los hijos violentos para que ustedes nos vayan explicando cómo identificamos a este hijo violento? Ahí está. Síntomas del hijo violento. Afición por practicar ver deportes excesivamente agresivos, comentarios agresivos o provocativos buscando violencia. Vamos al siguiente cuadro. Discusiones con sus hermanos o amigos que algunas terminan en arañazos o peleas. Excesivo interés por películas o revistas explícitamente violentas. Fomentar la estancia con personas o agrupaciones agresivas que promuevan la supremacía racial, los crímenes por odio, la intolerancia hacia los que son diferentes de raza, cultura, economía, religión, política. Heridas o mayugaduras en su piel. Quejas de los maestros, policías, familiares, amigos o personas encargadas de su cuidado. Síntomas del hijo violento. Ropas provocativas propias de pandillas o movimientos políticos violentos, rotura de sus ropas, juguetes o pertenencias.
Este es nuestro último cuadro. Fabiola, yo quiero plantearlo de la siguiente manera. Aquí hay una serie de cosas, por ejemplo, una pelea entre hermanos, o lo que decía Susana, una pataleta. Y me encanta lo que decía acá su colega psicóloga. El problema se ve en el adolescente. ¿Cómo trabajo yo y cómo defino a ese niño cuando lo tengo ahora y cuál es la señal y la alerta de que se está convirtiendo en un niño violento? Bueno, hay una etapa bastante importante en la niñez, de los 2 a 5 años, ¿no? Es donde se empieza a estructurar el yo y un poco las pertenencias, ¿no? Y ahí vemos cómo un niño va tomando zonas, ¿no? O sea, esto es mío, hasta aquí puedo llegar, cuánto avanzo, ¿no? Entonces, en esa etapa, son unos 3 años, quizás un poquito más, quizás antes de los 2 y quizás después de los 5, donde los padres tenemos que estar bastante atentos, sobre todo a tener una cosa bien clara, ¿no? Que nosotros somos la autoridad. Segundo, que el niño necesita que le demarquemos perfectamente los límites, que tienen que ser muy claros, ¿no? O sea, no es que si no comes tu sopa no te doy chocolate y luego, bueno, esta vez te voy a dar chocolate. O sea, tenemos que ser bastante firmes, ¿no? Con esa posición y bueno, y ir viendo, pero esta es la etapa donde el niño empieza a como enmarcar las reglas, a asimilar las reglas de conducta, cómo se tiene que comportar a medir afuera, los límites también. a medir los límites, claro, porque ustedes ven a un niño chiquitito y uno le dice no y él te mira y sigue para meter las manos al enchufe, por ejemplo, ¿no? Y hasta dónde estira, porque el no se estira, ¿no? Eso me parece fundamental lo que dice Laura, a medir el límite. Y para no pasar precisamente, obviamente no hay recetas en esto, ¿no? Si no todos seríamos perfectos y maravillosos, pero al momento de fijar ese límite, me imagino que eso es esencial, ¿no? Sucede también que hay una imitación pues de conducta, ¿no? Así como hay la cuestión que nos hacemos de cuáles son las razones por qué un hijo es violento, por qué por qué un padre es violento con sus hijos. ¿Qué sucede ahora? Que los padres y madres trabajamos, ¿no? A veces es el estrés, ¿no? A veces, qué sé yo, un sinfín de razones. Pero no. siempre nos echan la culpa a los padres que trabajamos. Quiero preguntar algo. Yo estoy dando algunas pautas de la imitación de conducta, ¿no? Entonces, cuando los niños ya agreden, ¿no? Ya sea en el ambiente escolar, en el ambiente donde mayor tiempo pasan, porque tenemos que estar de la mano con las profesoras, ¿no? Saber cómo se comporta el niño en casa, cómo se comporta el niño en el colegio, en la escuela, y ver si es la misma conducta. Me quiero hacer unas preguntitas a las especialistas antes. A ver, ¿qué pasa? Porque sabemos que un niño cuando está en su etapa de desarrollo empieza a probar, ¿no? Porque si yo lloro, de repente mi mamá me va a dar, digamos, y es el berrinche y me pongo a quejar, y él prueba si le funciona o no. Pero me parece que el problema está más allá cuando, y decís, el niño crece ejemplo de padre que tal vez es agresivo. ¿Y qué pasa con una mamá que es amorosa, que lo cría con amor, pero llega a los 20, 22 años y son personas agresivas? Mira, yo apunto a esto que dice Alexia porque justamente me despierta mucha duda el hecho de decir, ¿el niño violento nace o se hace? Porque yo de repente hay niños que nacen violentos, entonces yo como mamá, ¿cómo puedo reconocer que mi bebé o que mi hijo pequeñito que todavía no habla puede ser un posible o un violento en potencia, digamos? A ver, siempre nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Primero tenemos que tener claro una cosa, o sea, un niño es un ser que hereda muchas cosas, biológico, y que también es muy proclive a toda la estimulación que va a recibir cuando va a crecer, ¿no? Entonces sí, son muchos los factores que pueden hacer que un niño pueda desarrollar la violencia, la frustración también podríamos decirle, ¿no? La frustración conduce a la violencia. Conduce a la violencia cuando no enseñamos a nuestro hijo que las cosas son difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no le enseñamos que perder, bueno, perdiste esta vez, entrena, exactamente, ¿no? Entonces también son infinidad de casos, ¿no? Y por eso es importante la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? El de los 2 a los 5 que nos comentaba hace un ratito. Es en esta etapa donde se marcan los límites que hablamos, ¿no? Por ejemplo,
cómo conduce la frustración y cómo podemos trabajar la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque lo que tenemos que trabajar es la tolerancia. Doy un ejemplo muy casual de todas las mamás, ¿no? Llegamos al mediodía, almorzamos al mediodía, a las 2 tenemos una hora exacta en la que almorzamos. ¿A qué hora hacemos la tarea con los niños o alguien más la hace? ¿No? Porque tenemos que marcar ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, el niño llega al mediodía exacto a la casa o 12:30, almuerza, hace su tarea después. Si mañana el niño hace la tarea después del almuerzo, pero de las 3 a 4 de la tarde, al tercer o cuarto día el niño ya no quiere hacer la tarea y comienza, no es lo mismo, quiero ver tele, ¿no? ¿Cuáles son los principales casos que llegan a la Defensoría, Pamela? ¿Te llegan casos de niños pequeñitos o generalmente es el adolescente el que ya llega con un caso que se fue de las manos, digamos? No podemos decir que se va de las manos, pero sí, lamentablemente, se reciben cuando ya son adolescentes infractores, ¿no? Cuando ya no me he topado con una mamá que vaya con un niño pequeño a pedir orientación. ¿Es un joven que le ha pegado a sus padres, por ejemplo? Voy a dar un ejemplo así, ¿no? A una persona mayor de edad que comete un delito es un delincuente. Cuando es menor de edad, ¿no? y comete una infracción, es un infractor, ya sean los mismos. Pero es un joven que le ha pegado a sus padres, o sea, que hay una agresión física. En el caso de estos sí, las mismas acciones, solo con diferentes términos, por ser menores de edad. Ese joven? Eso ya lo determina un juzgado, el juzgado de la niñez o la fiscalía donde se hubiese dado la denuncia, porque Defensoría no trata ya esos temas. ¿Cómo reconocemos un niño? Me asusta porque yo he visto niños, por ejemplo, en el supermercado, que están o tironeándole los cabellos a la mamá o pateándola en las canillas. O sea, a mí personalmente pero digo, son chiquitos y voy a decir, ay, es malcriado. Pero sabes, Laura, ese niño está camino a esto. Voy a aportar algo más a lo que dice Laura y a lo que dice Alexia. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo me pegué con mis hermanos en algún momento y me peleé con mis hermanos. Quien no lo hizo no tuvo hermanos. Pero ¿Sos violenta o no? No soy violenta, soy enérgica, me parece que llego solo a ser enérgica. Pero siempre tuvimos unos padres que nos pusieron un límite, pero ¿dónde está precisamente ese límite, que es lo que dicen las chicas, ¿no? Ves que en el supermercado usamos el ejemplo del supermercado, de la tienda, del mercado, donde uno en la fila se encuentra gente a los gritos. Los padres tenemos que tener la capacidad de salir y vernos de fuera, ¿no? Esa es. Y a veces los padres, cuando estamos conflictuados con esa relación, tendemos a siempre justificar, es que no comió, tiene sueño, y es verdad, porque se aburre, se enoja, entonces, pero decirle, sí, tenés sueño, pero no es la manera de mostrar que tenés sueño o hambre, ¿no? Por un lado, sí, también la ausencia de los padres, pero créanme, soy una madre que trabaja 12 y 14 horas al día, ¿no? Entonces, créanme que tengo hijos muy dulces, no son absolutamente nada violentos, son niños muy colaboradores, ¿no? Son muy considerados. Entonces, pienso también, yo siempre apelo a que tenemos que aprender a darles calidad, ¿no? O sea, hacer que ellos también, enseñarles a que ellos se responsabilicen de ellos mismos, asuman sus responsabilidades y se vayan independizando, ¿no? O sea, cada vez que, por ejemplo, que se bañen, o sea, es una tarea acciones sencillas, ¿no? ¿Cómo hago para ayudarlo, a superar eso que ustedes dicen, la frustración? De repente estaban jugando Monopolio y él estaba perdiendo y se enoja y que ya no juego porque se levanta y no juego más, que siempre me hacen trampa, que papá. ¿Cómo ayudo? Porque eso siempre es una frustración. Yo siempre pierdo. Ajá. Mi hermano no me deja ganar. De repente él tiene habilidades en otros aspectos y hay que enseñarle a que él las valore y las quiera. Pierde siempre en ese juego, pero seguramente en otros siempre va a ganar. Bueno, y justamente resaltando el hecho que decías, la función, el rol de los padres en esta evitar que nuestros hijos sean violentos, también los padres tienen su opinión en Palabra de Mujer. Les preguntamos qué razones llevan a un niño a ser violento. Palabra de Mujer. Puede ser un maltrato que el padre haya hecho al joven, ¿no? Problema de educación nomás, ¿no? Si los padres no son exigentes y no disciplinan y no educan a sus hijos,
Obviamente cuando quieran educarlos y son más grandes no van a poder hacerlo. Hoy en día los niños ya los dibujos animados son más agresivos que antes. Ven la televisión y aprenden, tratan de imitar lo que es. Ahí va la agresividad, queriendo imitar a sus superhéroes. Tenemos relaciones, por ejemplo, de la violencia con el humor. Nos reímos cuando hay un golpe y eso es algo que me parece casi una deformación de lo que debería ser. A veces los mismos padres, y a veces la educación, el sistema de vida que tenemos, la misma televisión, ¿no? Las cosas que se ven, las novelas, la violencia. Forma de crianza, el hogar, el entorno donde el niño crece. Todo viene depende de la educación de los padres. No, si usted educa bien a sus hijos, pues sus hijos también van a ser bien educados, ¿no? Que lo abandonen, me imagino, que no le den una buena educación. Por falta de cariño, ¿no? Y también porque no le prestan mucha atención. Es el reflejo de los padres, ¿no? Ver violencia, ver televisión donde se demuestra mucha agresión a las personas, los nuevos dibujos animados que tienen un mensaje muy violento para ellos, ¿no? Me imagino que son las causas. Palabra de mujer. Sin duda la gente opina de diferentes formas, pueden haber muchísimas razones, ¿no?, para que un hijo sea violento, pero hay algo que yo todavía no entiendo muy bien, porque me parece que un niño puede ser violento, como decíamos hace un rato, por berrinche, por malcriadez, por probar hasta dónde puede llegar. Pero eso, la verdadera violencia se manifiesta cuando ya es grande. ¿Y cómo nosotros vamos a saber o en qué momento decir, bueno, este chico se está pasando? Porque la violencia no es solamente pelear entre hermanos, o sea, ya agredir, lastimar físicamente, crear moretones, crear, o sea, la agresión ya a otro nivel. Y yo creo que eso está más en el carácter, no sé, o sea, no logro entender hasta ahora. Bien, he escuchado los ejemplos, ¿no?, de el supermercado, que es lo más casual que siempre tenemos. Pero ¿qué sucede? Si yo voy con mis hijos, que mis hijos hermosos son enérgicos, a diferencia, dos varoncitos y se llevan con muy poca edad, 3 añitos, yo no veo lo que ven los demás, no, pues si fuera mío yo no, dicen las mamás, ¿no? Pero cuando uno está ahí, también volvemos a pensar en la mamá. Todos los casos son especiales y tienen su particularidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa mamá que no pone límite? La mamá puede tener ya un sentimiento de culpa de cómo pasó el embarazo, el periodo de gestación con su niño. ¿Bien? Entonces, ¿por qué yo no le doy límite y victimizamos al niño? Es que pobrecito tal vez no tiene papá, ¿no? Tal vez el papá abandonó, o tal vez yo no tengo la suficiente autoridad. Buscamos justificativos, pero no, para no dar una reacción inmediata. ¿Y qué sucede a la hora de atender el caso? ¿No? Que termina esa mamá en terapia, porque es la mamá la que necesita poner el límite, no el vecino. Pamela, es como todo caso cuando involucra a un niño, lo que está detrás es la familia necesariamente. Yo escuchaba alguna vez a alguna psicóloga que decía, me traen al niño, es violento, ¿no? Se lo dejo, devuélvamelo sanito, más o menos, ¿no? Pero para nada y desde ningún punto de vista, pues porque todos somos producto de la crianza, de la educación, de lo que vivimos. Exacto, de todo, pues, ¿no? Ahora, estábamos hablando de las señales que nos hacen identificar a nuestro hijo violento, pero vi que muchas de las señales eran ya en chicos adolescentes o adultos. Yo he escuchado casos veo muchos casos de criminalística en la tele, estos de los psicópatas o asesinos en serie, que desde chicos ya manifiestan ciertas situaciones, como por ejemplo la destrucción de sus juguetes, ¿no? El torturar animalitos, ciertos dibujos incluso en el colegio que te pueden llevar a decir, pucha, encender el foquito, ¿no? Bueno, eso ya llega a rayar un poco en la psicopatía, ¿no? O sea, ya digamos no estamos hablando de un problema de conducta, sino estamos hablando que ya hay un desorden mental, más allá de la conducta, ¿no? ¿Esos nacen o ya son algo patológico? Ya esos nacen, ¿no? De alguna manera, a ver, hay una predisposición que se va armando, el aparato psíquico también va madurando cuando nacemos, ¿no? Ajá. Entonces, en algún momento hay una predisposición fisiológica y otra que además ha coadyuvado el ambiente, ¿no?, para que se desate esa patología, ¿no? Ya sea una esquizofrenia, ya sea algo, ¿no?, algo más grave, ¿no? Y como soluciones, ¿cómo podemos prevenir la violencia en nuestros hijos?
Es necesario a la hora de la atención, ¿no? Muchas veces los papás desconocen este tipo de información, ¿no? Algunos yo les pido o les solicito ya un diagnóstico, porque nos podemos, como dice la licenciada, nos podemos ahogar en un vaso, ¿no?, con agua, y cuando es algo sencillo en que yo no estoy poniendo ese límite, ¿no? Por ejemplo, estar alerta, estar alerta. Pero como hablábamos de ser enérgicos, tenemos que ayudar al niño a enfocar su energía. Tampoco podemos tener niños robots, ¿no? Que porque no hace caso, no dice, uno le dice sentate y se paró, ay, mi hijo después es hiperactivo, y no es así. Me parece que hasta en la vida adulta el deporte es algo fundamental que te va a generar disciplina, te va a generar aprender a compartir con otras personas, a tolerar otros caracteres y además a descargar la energía que te sobra para ser agresivo. Y si no les gusta el deporte, ¿dónde lo metes? Existe la arte, música, canalizar, ¿no? Canalizar, sí. Es muy bueno que los niños tengan muchas actividades, porque primero que se diagnostica demasiado rápido hiperactividad, atención dispersa, ¿no? Y por otro lado, que un niño no se mueva tampoco es sano, ¿no? Oye, ¿sabes qué me preocupa más que nada a mí? Que lo dijimos en un principio, ¿se acuerdan? El tema de lo que ven, ya sea en la tele o los famosos juegos de video. La mayoría de los chicos van a decir, no vas a mirar tele, le pagan la tele y se va siendo frente al play, y en el play como si nada, pum, revientan una cabeza y tienen 100 puntos. Laura, y estos juegos que hay, estos lugares donde van a jugar, las salas de juego, en tu casa y en el celular sin tener que ir a ningún lado, pueden descargarse este tipo de juegos. Así es. Sin tener que ir. Ya muy pocos niños creo que van a los tilines. No, está lleno en horario escolar. Pero, o sea, podés controlar eso, pero el acceso dentro del mismo celular a estos juegos violentos inciden. Bueno, perdón. El tema está excelente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué le damos celular a los niños, a nuestros hijos? Los niños no deberían tener celular. Es por la comodidad del padre, para llamarlo, para que esté ahí, para ir y controlar. Se convierte pues el celular en una niñera electrónica. Pero ¿dónde estamos para marcar nuevamente los límites? Siempre vamos a volver a ello. Yo también siempre digo eso, y es una pelea constante, ¿no? Por ejemplo, ahora quiere mi hermano regalarle a mi hijita de 8 años un celular, y le digo, no estoy de acuerdo, porque tiene 8 años, ¿con quién va a estar? O con la hermana mayor que tiene 17, o el hermano que tiene 14, o la abuela que tiene 78, o la madre, ¿no? O la tía, pero ella jamás va a estar sola, ¿no? Entonces no es lo mismo una niña de 8, 11, 12, que ya un adolescente de 14, 16, que ya podría, porque también la tecnología está y hay que hacerla útil de manera positiva. Yo voto por la tecnología, y me parece, perdón, me cambio un poco el tema, pero quiero exponer que creo que existen otros modos de controlar, que no sea aislándolos de una realidad que los pueden limitar también en su modo de ver la vida. Ahora, aprendamos a poner los juegos en lugares estratégicos. Por ejemplo, en lugares donde ellos no puedan usarlo continuamente, o sea, cómodo. ¿Me entiendes? Con un horario. Sino con un horario, ¿no? Y que no sean violentos. Es que a veces no los podemos negar porque el compañero juega, ¿no? Entonces, pero que sea limitado. Por ejemplo, yo siempre les digo, no le pongan televisor en los cuartos a los chicos. Definitivamente. Por favor, apoyo esa moción. Yo hasta el día de hoy no tengo televisión en mi cuarto, mi casa está en la sala. Usted es así de dulce, de buena. Definitivamente los hijos violentos llegan a convertirse en lazos que duelen, ¿verdad? Tenemos una nota con un psiquiatra, el doctor Guillermo Rivera, quien nos va a hablar un poco acerca de cómo tratamos a un hijo violento. Palabra de mujer. Primero, mantener la calma. Recuerden que ellos son los niños y ustedes no. Porque si te pones a gritar, a insultar, esto se hace una bola de nieve y las cosas se ponen peor. Segundo, hay que poner normas, pero normas que sean cumplibles. Si les pones normas para todo y para nada, eso no lo va a cumplir nadie. Las normas además deben ser claras. Quiero que la cama esté tendida, quiero que el piso esté limpio, quiero que la ropa esté recogida. Una orden clara favorecerá que yo obtenga lo que quiero. Y finalmente, hay que saber elegir las batallas. No te puedes pelear
con una niña de 10 años que se quiere poner un vestido del color que no te gusta, ¿no? Ese es su derecho, y por pelear por esas tonterías se va a aguar la fiesta, se va a aguar el día. Entonces hay cosas, 3, 4 cosas que son importantes: que vayan a la escuela, que no usen drogas, que no se golpeen, que respeten a sus mayores. Y lo otro es negociable, y las pequeñas minucias es mejor dejarlas pasar, porque el hijo, la hija, no es el mini-mí, no es el clon del papá, sino por el contrario tiene su propia personalidad, y podría ser una personalidad distinta a la tuya y no por eso ser mala. Palabra de mujer. En este sentido, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias podríamos darle a todos los padres que nos ven para poder evitar, prevenir y tratar también en el día a día a sus hijos violentos? Bueno, hay dos partes importantes. Una sería la primera infancia, como ya lo mencioné, y la otra sería ya en la adolescencia, ¿no? Cuando ya no podemos hacer nada en la primera infancia, ¿qué hacemos en la adolescencia? O cuando no nos dimos cuenta. O cuando nos dimos cuenta, mucha paciencia, ¿no? Porque ahí tenemos que inmuirnos de que nosotros somos la autoridad, ¿no? Y empezar a darles a nuestros hijos sus responsabilidades, porque si seguimos, digamos, en ese afán de seguirlo protegiendo, de seguirlo justificando, o sea, no vamos a resolver nada, ¿no? Entonces, darle a él la responsabilidad de su vida y de su proyecto, tenemos que trabajar en eso. Pamela, voy a dar alusión a esto que es palabra de mujer, palabra de madre. Si queremos que nuestros hijos cumplan con los valores que tenemos en casa, entonces tenemos que tener en cuenta de que si le prometemos algo tenemos que cumplir. Cuando el niño deja de, cuando nosotros también le prometemos, ya mañana, entonces pasado mañana porque no tengo tiempo. Ese momento, sí hablamos de calidad de tiempo, pero tengamos firme también nosotros lo que queremos hacer con nuestros hijos, ¿no? Como mujer, porque el niño, así como la primera infancia desde el periodo de gestación, es muy importante con todo lo que le transmite. Oye, me queda clarísimo realmente este tema de los límites, que me parece un poco difícil que si no los planteaste desde chiquito, no, desde niño, no toques, no, y con los ojos así, Dulce, grandes y te estás olvidando esa parte. No. Dulce, pero firme. Para no darles Dulce, miedo, pero firme. Laura. No, mi amor, no meta los dedos. No. ¿Estuve bien? Mejor. Ya está mejorando. Ahí ya perdí. Pero en grande debe ser mucho más difícil. Y se debe necesitar ayuda. En este sentido, usted que estuvo precisamente en la oficina de Defensoría, ¿existe ayuda gratuita a la que podamos acudir en estas oficinas que hay en todo el país? Se ha tomado muy en cuenta esto, sí existía. Puede que algunas instituciones den en doble turno, no particulares, den como campaña. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el compromiso, así sea por 10 bolivianos que demos, tiene un significado, ¿no? Porque cuando era todo gratuito no iban porque era gratis. No, pero 10 bolivianos me parece que es algo... Te compromete. Claro, 10, claro, te compromete a ir. Ese es mi compromiso de poder ir. Entonces sí hay. Lo que necesitamos es ir, no esperar sentados a que llegue la información hasta nosotros, o la orientación o el tratamiento. Eso quería también, la última pregunta, porque sé que estamos cortas de tiempo, a Fabiola. Esta reacción, o sea, ¿en qué momento, cómo puedo ayudar a ese padre a decirle, deje de disculpar y reaccione y actúe, porque usted está frente a un niño violento o en camino de convertirse en un niño violento? Bueno, realmente como padres es difícil aceptar que nuestro hijo tiene un problema, ¿no? Entonces el primer paso es decir, sí, o sea, no puedo más, ¿no? O sea, se me fue esto de las manos y aquí ya tengo un problema verdadero que ya yo no, que no lo estoy pudiendo manejar y que lo he venido manejando mal, ¿no? O sea, porque siempre tratamos de justificar que no somos el problema, no somos el conflicto y cómo lo resolvemos, y ahí es cuando queremos que lo resuelvan o las autoridades o el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Entonces primero está en aceptar que algo está equivocado, algo de nosotros no está ayudando a nuestros hijos. Quiero agradecerle muchísimo a Fabiola y a Pamela, psicóloga clínica y psiccóloga infantil, que nos han acompañado con este tema precisamente, hijos violentos y ese lazo tan duro para los padres. Siempre que llovió paró.